Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y de nuestraamérica.tv. Así que bueno, a partir de este momento, como vamos en vivo, los invitamos a que nos acompañen con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es sobre los 10.000 millones de dólares que Perú pierde cada año por flujos financieros ilícitos en evasión y elusión fiscal, ¿no? Este monto equivale al 4.5% del PBI del país, más que el presupuesto anual que se destina en salud. Imagínense en estos momentos de pandemia cuánto se hubiese podido invertir en infraestructura, en contratar más médicos para combatir la COVID-19. Bueno, esto no se ha podido hacer justamente por las personas y empresas evasoras que no actuaron conforme a ley. Son 10.000 millones de dólares que se pierden año a año. Esto es parte de lo que se ha podido encontrar en la investigación realizada por Rodolfo Bejarano. Él es economista de la TINDAD y la información, la investigación se llama se llama Flujos Financieros Ilícitos en Perú e Impacto en los Derechos Humanos. Con él vamos a conversar y también con el economista ecuatoriano James Mencías, quien también ha publicado una investigación relacionada al manejo de la deuda en Perú, reglas fiscales, derechos y desarrollo humano. Estamos con ambos economistas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Nuestra América en Disputa. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias. Sí, Rodo, empezamos contigo. ¿Cómo llegas a determinar que son 10.000 millones de dólares al año los que salen en flujos financieros ilícitos del Perú? Sí, mira, había un interés desde la TINDAD de querer investigar sobre el dinero que corresponde, digamos, a estas actividades transfronterizas que, digamos, se determinan como ilícitas porque tienen un uso o un origen indebido, ¿no? O ilegal, y que corresponden a actividades, por ejemplo, como las comerciales, ¿no? Importaciones, exportaciones de un país a otro, pero también a otras actividades que son ya criminales, que tienen que ver con corrupción, lavado de dinero, trata de personas, etcétera, ¿no? Tomando una metodología que el Global Financial Integrity ya viene trabajando hace algunos años, y dijimos, bueno, vamos a hacer esto para el caso del Perú. En lo que nos hemos centrado es en solo una parte, en realidad, aunque es la mayoría digamos, en cuanto a los canales por los que salen y entran flujos financieros ilícitos, que es la actividad comercial transfronteriza. Ahí es donde hemos determinado, a través de esta metodología, que implica digamos, determinar la brecha que hay entre exportaciones e importaciones del Perú con el resto del mundo, de cuánto es lo que se está sobrefacturando o subfacturando tanto en exportaciones como en importaciones. Según eso es lo que se va a determinar el monto estimado de cuánto es lo que se pierde por flujos financieros ilícitos, tanto de entrada como de salida. O sea, cada flujo que sea de entrada o de salida de estos flujos, digamos, determinan una pérdida para los estados en general, ¿no? Y para el Perú, obviamente, también por la inserción que tiene en el mercado internacional, y también por la poca regulación que hay en cuanto a las aduanas y también en cuanto a la declaración de impuestos, sobre todo de corporaciones, ¿no? También de personas, pero en este caso estamos hablando sobre todo de empresas. Ahora, James, respecto a tu investigación, evidencias que las reglas fiscales, digamos, en Perú no han tenido un impacto positivo en los derechos y en el desarrollo humano, ¿no? Vemos pues que en las últimas décadas Perú ha liderado el ranking del segundo país en Sudamérica que menos invierte, que menos gasto público tiene, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias ha traído esto para el país?
Sí, la Verónica. Sí, efectivamente, ¿no? Una desde la economía, uno cuando ve las cuentas macroeconómicas tiende a desligar el desarrollo macroeconómico del desarrollo humano. Y creo que esto es una discusión fundamental que debe haber como desde el ejercicio de la política pública, desde la política económica, ¿no? Efectivamente, Perú en 1999 era el segundo país en Latinoamérica con peores niveles de gasto público en salud, únicamente superada por Ecuador, que en esos momentos venía saliendo de una crisis económica devastadora, con un decrecimiento de menos 7,2% del Producto Interno Bruto, una crisis financiera bancaria que expulsó a más de 2 millones de personas, y Perú era el segundo país en ese momento con los peores niveles. Y 20 años más tarde resulta que Perú sigue siendo el segundo país con los peores niveles de inversión de gasto público en salud, y únicamente superado por Venezuela. Ya sabemos lo que ocurre en Venezuela, las dificultades económicas que enfrentan, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente las reglas fiscales y el desempeño de la inversión básicamente lo que hace es que tengamos en Perú cuentas macroeconómicas excepcionales, niveles de deuda PIB bajísimos, servicios de la deuda bajos, reservas internacionales que superan el 30% del Producto Interno Bruto, pero a la vez tenemos indicadores como el gasto de salud, como el índice de escolaridad, como el movimiento del índice de desarrollo humano, que no han venido mejorando. Entonces, claro, esto pasa de la cifra a la realidad, ¿no? Las personas realmente lo que viven es una realidad con un estado macroeconómico sólido, pero con muchas necesidades, entre esas, pues los derechos más básicos, salud y educación. Rodolfo, en tu investigación has identificado cuáles son, digamos, las formas de elusión y evasión fiscal más recurrentes, ¿no? ¿Nos podrías contar cuáles son y cómo combatir estas formas, ¿no? Tanto a nivel local, interno, como trabajando con otros países, ¿no? Articulando fuerzas de las diferentes administradoras tributarias con otros países. ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? Claro, básicamente esto tiene que ver con lo que se llama la falsa facturación, ¿no? Que es yo declaro que he tenido ingresos por las exportaciones que hago por X, pero en realidad esa transacción ha sido por Y. O sea, esa diferencia es la que nosotros, digamos, determinamos de que se está quedando fuera del alcance de todo sistema formal, ¿no? Básicamente para cobrar impuestos, en este caso, ¿no? Disminuyes tu renta, disminuyes tus ingresos y también disminuyes tu renta o tu base para pagar impuestos, pero ese dinero se queda en algún lado y lógicamente estamos hablando de toda esta red de paraísos fiscales, de centros financieros offshore que permiten que esas transacciones sean manipuladas y el dinero va quedando en cuentas fuera del país o empresas de fachada que registran ciertos movimientos pero que no son reales y permiten de que los exportadores o importadores puedan declarar ciertas cantidades que no corresponden a la realidad, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, bueno, esto afecta a las arcas fiscales del país, ¿no? Del mismo modo como en el caso del manejo fiscal hay una afectación a los derechos de las personas, a la posibilidad de que el Estado pueda gastar en lo que tiene que ver con servicios básicos, por ejemplo, o inversiones. Entonces hay una relación directa entre este comportamiento que tienen estos evasores, ¿no? Que abusan finalmente de las reglas para dejar de pagar impuestos y la afectación que esto tiene con los derechos de las personas. Entonces todo esto tiene que ver también con cómo está armado el sistema financiero internacional. Los bancos permiten que efectivamente se den esas transacciones. Ahora, bueno, también se habla también de que las criptomonedas y todo esto que está en boga de las monedas virtuales también permiten mucho que se esconda, al igual que
como el sistema financiero formal. Entonces, solo estamos hablando de una pequeña parte, que puede ser mucho más, ¿no? Claro. Ahora, digamos, viendo desde el ángulo de tu investigación, James, este tema, ¿a cuánto asciende el servicio de la deuda anual en Perú? O sea, digamos, todos los miles de millones de dólares que salen en flujos financieros ilícitos, ¿alcanzarían para pagar esta deuda anual? ¿Cómo es la proporción entre uno y otro, por ejemplo? Es lo que se ha venido trabajando desde la Tindad y desde lo que hemos trabajado por nuestro lado, ¿no? Tanto Rodolfo como yo en este caso, pues básicamente son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con la gestión de los recursos del país, digamos, ¿no es cierto? De cómo conseguir los recursos que tenemos y que estamos perdiendo a través de los flujos financieros ilícitos de elevación, la falsa facturación. Pero también el tema de cómo vamos gestionando los recursos que tenemos, y dentro de eso está el servicio de la deuda, como tú bien mencionas, Verónica. El servicio de la deuda es 1.9% del PIB. Y claro, o sea, ya lo dijimos al inicio, ¿no? Lo que se pierde en flujos financieros ilícitos es más de lo que se invierte en salud y en educación, y solo para dimensionar esto. Hay que matizar, digamos, y aquí quiero hacer un punto bastante importante, digamos, como hay que matizar también el hecho de no tener recursos y de la voluntad política de las gestiones del presupuesto público. Entonces, si es que seguimos manteniendo reglas fiscales rígidas, si es que no mantenemos a la vez un matiz de hacia dónde van los recursos en términos de salud y educación, vamos a seguir inflando las reservas internacionales, vamos a seguir inflando las cuentas macroeconómicas, vamos a seguir teniendo crecimientos increíbles en medio de la pandemia. El día lunes salió la proyección de crecimiento de Perú de este año y apunta a 3.4%. Esos son casi 2 puntos por encima del crecimiento de Latinoamérica y parecido a la velocidad a la que se están recuperando las economías más desarrolladas. Entonces, aquí la enseñanza, un poco, digamos, el mensaje del trabajo que nosotros hemos hecho es básicamente que los recursos no necesariamente tienen que inflar las cuentas macroeconómicas, recuperar de donde donde estamos perdiendo, pero el matiz aquí es que el gasto, la inversión vaya hacia donde tiene que ir y no específicamente a las reservas internacionales que sirven para garantizar principalmente pago de deuda externa. Claro, claro. Las reglas fiscales en Perú se han hecho en las últimas décadas justamente para ver cifras macroeconómicas maravillosas, pero internamente eso cómo ha impactado en el desarrollo humano, en los derechos de las personas, ¿no? Somos, digamos que los últimos en invertir en sector educación, en sector salud, en infraestructura. Rodolfo, tú que has visto el ángulo de cómo salen estos los recursos, los flujos financieros ilícitos. ¿Crees que con este dinero que sale ilegalmente se podría, cómo se podría, por ejemplo, cubrir la deuda externa? ¿Cómo se podría invertir en el sector salud o educación? ¿Qué tantas son las proporciones de uno y otro? O sea, si se hiciera bien el trabajo desde el Estado peruano en ver que esto no ocurra, ¿no? ¿Qué medidas se deberían tomar? Sí, bueno, acá estamos hablando de una evasión transnacional, ¿no? Pero también está la evasión interna. Entonces, ahí podemos inclusive sumar mucho más recursos que se podrían recuperar si es que, por ejemplo, la administradora tributaria hace bien su trabajo en auditar, en seguir, digamos, sobre todo a los principales contribuyentes, que son los que finalmente creo que tienen las posibilidades de hacer este tipo de maniobras, ¿no? Porque tienes que tener alguien de todas maneras que te ayude a evadir y a eludir impuestos, ¿no? Sea un estudio de abogados o de contadores. Entonces sí, ahí tiene que ver todo un trabajo de seguimiento, de regulación también, mucho del comercio y de las actividades comerciales
Aduanas debería tener también un mayor rol en esto de control, ¿no? Aduanas es parte de la SUNAT en el caso del Perú, entonces la SUNAT tiene, digamos, estaría a cargo de todo esto, pero no se podría hacer de manera solitaria. Esto tiene que hacerlo también con las otras SUNATs en otros países, intercambiar información, ¿no? Que es básicamente parte de todo el paquete de medidas que nosotros siempre proponemos para luchar contra este flagelo que tiene que ver con la transparencia financiera y corporativa. Uno es intercambiar información sobre los contribuyentes, ¿no? Tanto del país con el que se está comerciando, pero también con otros países donde puedan haber cuentas financieras, ¿no? Pero ¿se está haciendo eso? O sea, ya se viene haciendo hace unos años, pero por lo menos en teoría, ¿no? O sea, ¿está el marco normativo ya de eso? Sí, la SUNAT, o sea, el Perú es parte de estos foros que son internacionales que establecen por lo menos el compromiso de intercambiar información y brindar la información de las cuentas, por ejemplo, de personas y empresas del Perú a otros países, pero a cambio esos países tienen que también dar esa información. Eso recién se está dando hace un año, un par de años. Según la SUNAT hay resultados que, digamos, nos dice que están yendo por el buen camino. Pero habría que ver ¿Con qué países, por ejemplo, se viene dando esto? O sea, ¿cuáles son los países, digamos, que están colaborando en ese sentido? No recuerdo ahorita el listado de países, pero son varios, porque, digamos, se van sumando a estas iniciativas, ¿no? Pero a nosotros, por ejemplo, creemos que nos interesaría mucho más de que existe información, por ejemplo, de los que son considerados paraísos fiscales o guaridas fiscales, ¿no? No sé, Suiza, las islas que son parte de Gran Bretaña, ¿no? Islas Caimán, por ejemplo, que son centros financieros offshore. En Estados Unidos también hay estados que tienen, ¿no? Ese tipo de secretismo financiero. Entonces, es a partir de ahí donde podemos decir sí, recibimos información de parte de estas jurisdicciones y se va a poder triangular, ¿no? Información y ver quiénes están cumpliendo o no con sus obligaciones tributarias, pero también las corporaciones tienen que dar información sobre todo lo que ganan en todos los países, o por lo menos la actividad que tienen en cada país y de acuerdo a eso cuánto es lo que ganan y deberían pagar en impuestos en cada país donde están, ¿no? Las transnacionales, por ejemplo. También la economía digital, ahí tiene, digamos, mucha facilidad ahora para no pagar impuestos porque todo se da a través de la nube. Y lo otro, bueno, es también conocer los beneficiarios finales, ¿no? Es la otra pata de estas 3 medidas que se deben tomar en transparencia, que es conocer quién está detrás realmente de las figuras de las estructuras financieras que se van conformando para esconder de alguna forma la riqueza, ¿no? Entonces, en eso se va avanzando, pero muy lentamente. Creemos que se necesita todavía hacer mucho más ahí, ¿no? Claro, bueno, porque se tienen identificados, digamos, las formas como se está evadiendo, ¿no? Cuáles son los canales y, bueno, están las administradoras tributarias de cada país que en teoría empiezan a hacer su trabajo, pero ¿qué pasa con las reformas de fondo, ¿no? Por ejemplo, James en su investigación pues evidencia que en las últimas décadas en Perú no se ha priorizado el desarrollo interno, el desarrollo humano, los derechos humanos. Entonces, ahora acabamos de ver en el Congreso cómo se han tirado abajo la reforma tributaria que presentó Pedro Franque, ¿no? Y su equipo. Finalmente no hay voluntad política. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido, James? Cuando no hay voluntad política de los gobiernos para hacer estos cambios necesarios en beneficio de la población? Esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Y podemos como ver desde donde estemos cada uno de nosotros como actores, digamos. Nosotros como
digamos, estar involucrados en la organización de la sociedad civil, organizaciones como la Tindad, donde nosotros trabajamos, son muy importantes para elevar esto, para elevar la discusión. Lo primero que tenemos que hacer es hablar al respecto, darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y darnos cuenta que cuando decimos, por ejemplo, que en los años en los que el país, Perú, tuvo los superávits fiscales más grandes, que fue entre el 2006 y el 2008, antes de la crisis financiera internacional, el gasto en relación al PIB del gobierno central en salud era menor que el gasto sumado de todas las personas por su cuenta, digamos, en salud igual, el gasto privado, o el gasto de nosotros cuando vamos al médico y tal. O sea, a la final, si es que ponemos las cosas en perspectiva, nosotros nos estamos proveyendo nuestros propios derechos y es el Estado el que está, digamos, no está cumpliendo su rol. Entonces es importante, lo primero es saber, lo segundo, demandar a nuestros líderes políticos, a las personas que están en el poder, demandar y darles herramientas para que puedan tomar decisiones. Y bueno, lo de la voluntad política, pues sale un poco también de mi campo de experticia, porque soy economista, no soy politólogo, pero claro, o sea, es muy importante también saber por quién vamos a votar y sobre qué reformas se van a trabajar. Una de las cosas más importantes que ocurre, digamos, en estos momentos en Latinoamérica en relación justamente a esto de la representación, de cómo vamos a salir de la pandemia, y eso realmente es un poco mirar hacia atrás y no cometer los mismos errores. O sea, no olvidemos que Perú estuvo en los años de la pandemia siendo el país con mayor número de muertos por habitante. Los hospitales estuvieron colapsados. O sea, un país tan pequeño, digamos, a nivel mundial, estaba haciendo noticia a nivel mundial justamente por la desprotección del sistema de salud. O sea, que haya muerto tantas personas y que haya sido el primer país con tasa de mortalidad durante la pandemia realmente nos tiene que decir algo. Entonces, una de las cosas importantes es que las cuentas macroeconómicas, las cuentas fiscales, las reformas necesarias tienen que hacerse en función de lo que hemos vivido y no olvidar lo que está ocurriendo, ¿no? Y solo para terminar el punto, Verónica, pues mira, las reformas y las reglas fiscales de Perú van a ser muy difíciles de ser modificadas, ¿no? O sea, vienen desde 1993 con la Constitución, digamos, con todo el contexto histórico de la Constitución del 93 de Perú, pero vienen 30 años siendo instauradas, pero a través de reformas, digamos que los presupuestos públicos tienen que apuntar hacia eso y darnos cuenta y demandar a los líderes políticos que las cuentas macroeconómicas felices no tienen que venir acompañados de caras de sufrimiento de la gente. Así es, Jane. Rodolfo, la última pregunta, en el mismo sentido también, el tema de la voluntad política, en este caso lo que es elusión, evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos, o sea, va más allá del Perú, ¿no? O sea, trasciende fronteras. Hemos visto pues escándalos, Panama Papers, Pandora Papers, y no pasa nada, porque justamente los poderosos son los que tienen su dinero en los paraísos fiscales, son los que evaden, son los que eluden. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué toca hacer cuando desde el poder no se quiere cambiar un ápice de este sistema ilícito? Sí, claro. Hay que tomar en cuenta que quien define las reglas de juego son los países poderosos y son los que finalmente también son parte de toda esta red de guaridas, ¿no? De centros financieros. Tenemos a países europeos, para Estados Unidos, sobre todo los países del norte, digamos, son los que tienen la sartén por el mango y definen a través de entidades como la OCDE, por ejemplo, cómo van a ser estas reglas financieras, comerciales, económicas a nivel global. De la mano, por supuesto, con otras entidades, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, e incluso hasta Naciones Unidas, no tienen tanta influencia que hasta en eso, digamos, hasta en un foro tan importante como Naciones Unidas y donde participan todos los países, digamos, también están presentes. Entonces tiene que haber ciertamente hay un cambio
en el sistema global, ¿no? Nosotros lo que apuntamos siempre es a que no sea la OCDE la que defina las reglas, sino un ente intergubernamental dentro de Naciones Unidas, pero por supuesto que sea de verdad independiente, donde se definan estas reglas fiscales, financieras. Si no se acaban con los paraísos fiscales y con el secretismo que existe alrededor de todo de toda esta maraña que hay en el mundo de jurisdicciones que ocultan información y que tienen bajas tasas de impuestos, no se va a lograr en realidad mucho, ¿no? Sí, tiene que haber una reforma estructural. Y bueno, para eso tiene que haber una voluntad también de los propios países, ¿no? Y ahí volvemos a la voluntad que tienen los gobernantes de que se realicen estos cambios. Finalmente son ellos los que van a tener que decidir, ¿no? En foros internacionales hacia dónde se apunta. Así que bueno, esto es una cuestión no solo nacional, sino también hacia afuera, cómo actuamos como país. Así es. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. James igual, Rodolfo Bejarano y James Mancías han sido dos economistas muy prestigiosos de la región que están con nosotros y nos han explicado sobre este tema tan difícil. Y bueno, como ustedes mismos han comentado, se requiere pues sobre todo de voluntad política para hacer un cambio estructural, ¿no? Y claro, la presión, claro, de las organizaciones, de la población en sí. Bueno, muchas gracias a ambos por participar en Nuestra América en Disputa. Gracias. Gracias, Verónica. Bueno, hasta pronto. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos ganó el tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión de este programa. Chao.